o nosotros entendemos que no juzga, ¿no? Que entonces, bueno, lo que pasa es que desde nuestro punto de vista, un señor que se compre una niña de 13 años para encerrarla, es que, bueno, tenemos ahora mismo 200.000 casos, desde el monstruo de Amstetten hasta, acaba de salir ahora otro que había secuestrado. Es que, y claro, nos quedamos aterrorizados. Luego, cuando lo leemos en Cervantes, pues hay mucha gente que se queda con la historia de Cuernos, qué gracioso. Claro. Pero es que eso, la historia de Cuernos, a nosotros, sinceramente, nos interesaba poco. Pero me parece interesante porque habitualmente, o en el propio entremés, ¿no?, del Viejo Celoso, siempre, siempre, la mayoría de las veces, las puestas en escena van a la parte grotesca, a la parte caricaturesca de los personajes. Soy el viejo encorvado que va y persigue a la niña, y la niña sale y grita y me voy y tal, no sé qué. Y esa estridencia dramática, ¿no?, que como espectadores estamos acostumbrados a ver, vosotros, insisto, la tamizáis de una manera que sutilmente te provoca la risa, pero también te provoca la unión con los personajes y con ese conflicto profundamente traumático del que estáis hablando, precedido por las imágenes del día de hoy, ¿no? O sea, y estamos diciendo, es que hoy está pasando lo mismo, y cuando la cámara no está encendida, alguien se atreve a decir lo que se atreve a decir, que por cierto, ¿cómo habéis conseguido eso? Porque... ¿Ah, sí? Pues a mí me parece increíble, ¿no? Pero claro... Lo que hemos hecho ha sido sacar las frases, porque hay algunas, como por ejemplo lo de queda una mancha roja ahí. Sí, no. Rastro rojo, eso la primera vez que no, y rebota y no sé qué, o sea, una cosa... Sí, eso está en la red, eso tú tecleas Salvador Sostres, Isabel San Sebastián y te salen 250.000 entradas. La hipocresía absoluta de que eso se hace off the record y luego encienden las cámaras, todos sonreímos y todos defendemos la igualdad y defendemos la paridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas imágenes, y ahora voy con Elizabeth y le pregunto una cosa, porque a mí me encantó el proceso del personaje, difícil proceso del personaje, porque un personaje que está callado la mayor parte del tiempo, ¿no? Pero estás callada, pero estás transmitiendo tu conflicto interno, que lo estamos viendo en el resto y también lo estamos viendo en ti. Y cuando esa mujer es desembozada, empieza ese maravilloso monólogo sobre el miedo, difícil monólogo sobre el miedo, y sobre este te voy a preguntar, que al final nos lleva al proceso, bajo mi punto de vista y como espectador, de maduración del personaje, ¿no? Esa niña se ha hecho mujer, ¿no? Es un poco Chabeli. No, esto es broma, pero esa niña que a través de la palabra del dramaturgo y a través del pensamiento y de todos los elementos escénicos que a nosotros como espectadores nos han llegado previamente, se hace mujer y reivindica su condición y se va diciendo lo que se va diciendo, ¿no? A mí me pareció muy interesante y quería saber tu opinión sobre si ese viaje que yo he hecho como espectador, tú también lo hiciste como actriz y pretendías que llegara de esa manera. Pues sí. Sí, pero además a mediados del proceso de ensayos, en realidad, porque efectivamente al principio es que yo creo que ni yo misma era consciente de lo que había ahí, ¿no? Dices, bueno, pues es un monólogo, estoy 20 minutos callada, no sé, como la niña que se encuentra con un joven, y me había quedado un poco también con esa historia del encuentro con el joven, de la curiosidad, y de repente al ir profundizando en los ensayos y al hacer esa conexión con la realidad de hoy en día, con el vídeo, estamos hablando de una niña que no ha tenido un espacio, que ha pasado de estar con sus padres encerrada, que no ha conocido mundo, que de repente, y que sus propios padres la han vendido a este señor, al indiano, ella no sabe nada de la vida, o sea, la inocencia. Para mí una palabra clave que me dio Laila fue la inocencia. Y a partir de ahí descubrir también, y en el proceso de ensayos también, estás amordazada. Eli, de vez en cuando decía Laila, vamos a parar que Eli lleva un rato amordazada, tiene que respirar. Pero descubrir de estar sin voz, y de repente a esta niña se le da voz. Y es la primera vez en su vida que le han dado la oportunidad de hablar. Y en ese proceso de hablar y de poder expresar lo que a ella le está pasando, efectivamente crece. Sí. Yo la sensación que tenía era esa, ¿no? Era como esa primera infancia amordazada
y en ese breve espacio de tiempo en el que ella tiene la posibilidad de expresarse, que es un poco la libertad es la expresión. Entonces yo creo que ahí, bueno, lo acabas de decir, que la directora te lo dijo, con lo cual pensamos lo mismo, ¿no? Pero en ese breve espacio de tiempo ella madura, se convierte en mujer y se reivindica, ¿no? Entonces en ese sentido está muy bien. A mí me hablaba antes de lo de Bernarda, ¿no? Y ya te digo, no sé si era por la noche de Olmedo o porque realmente todos esos elementos estaban en tu puesta en escena y iban llegando. Había reminiscencias de muchos otros personajes, había reminiscencias de muchos otros iconos, ¿no? de teatrales. Hablaba antes del personaje del viejo como esa Bernarda, ¿no? Que no sabías muy bien si era hombre, si era mujer, ese aspecto andrógino, que además con la templanza, que insisto, me parecía muy interesante, ¿no? Y luego ese Luis que a mí me trajo a la memoria al Calibán de La Tempestad, ¿no? Agachado, arrastrándose con las cadenas. No sé si lo habéis pretendido o de pronto es que yo tuve una noche ahí de relacionar, ¿no? Lo de Calibán, no, de todas maneras todo lo demás es que nosotros lo decimos siempre, ¿no? Que hay una línea que de Bernarda a lo mejor no podría existir si no hubiera estado Cervantes antes. Es que está Cervantes, está Lope, está Quevedo y llegamos a, pues eso, a Arrabal, llegamos a Nieva, llegamos a toda la escritura contemporánea, pero ¿por qué estaba antes Cervantes? Hay un momento que me parece especialmente interesante y quería que me comentarais cada uno desde vuestra perspectiva. Estoy sobre todo intentando llevarlo desde el punto de vista del espectador, ¿no? Porque las imágenes llegaban y hablábamos antes de lo difícil que resulta a veces hacer el teatro en espacios abiertos, cuando nos hemos sentado aquí, ¿no? Que hemos dicho, fíjate, esto es un teatrito, ¿no? Qué recogiditos estaríamos aquí, qué bien. Pero a pesar de todo, las imágenes llegaban y los impulsos llegaban, ¿no? Y hay una escena que a mí me impactó especialmente, que es cuando tú iluminas el túmulo que hace de cama, ese túmulo polifuncional que hace de cama en ese momento. Están los dos jóvenes ahí iluminados con una luz cálida y colocas a ese otro retablo totalmente inerte mirándolos, ¿no? Que es un poco, a mí me hacía relacionarlo con el mundo televisivo, ¿no? Nos sentamos y miramos en la distancia a un señor que está hablando de que aquello rebota cuando lo tocas o de la mancha roja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos personajes inmóviles mirando esa escena en la que el sexo se convierte en amor, el amor se convierte en necesidad de cariño y todo al final termina en un abrazo, ¿no? Que a mí me parece muy bonito, pero no sabemos si ellos se removían por eso, pero tú como directora haces que no se remuevan porque permanecen ahí, ¿no? Entonces esa escena triangular a mí como imagen plástica del espectáculo me gustó mucho, me llegó mucho y me produjo la unión. Entendí perfectamente lo que querías contar con las imágenes primeras, con el vídeo, porque a veces es tan difícil unir todos los lenguajes, ¿no? En el teatro. Entonces, bueno, me gustaría, si os sugiere algo esto que os digo, que cada uno desde vuestro punto me dijerais cómo vivís esa escena, que me parece bonita. Y después de esto, si os parece, paso la palabra al auditorio por si alguien quiere añadir algo para hacer esto un poquito más distendido. ¿Te refieres al momento del encuentro? Sí, cuando estáis vosotros en penumbra, quietos, los estáis mirando, ¿sabes? Cuando estáis creando ese momento metateatral, que a mí me ha parecido muy interesante. Cuando estamos mirando el encuentro de ellos. Estáis mirando el encuentro de ellos en la... Pues placer absoluto, porque es relajo. Yo además, yo he terminado. Me voy a morir enseguida ya, me voy a caer, me voy a desplomar. Entonces, la verdad es que me dejo llevar con absoluto relajo por lo que hacen Jorge y Eli. Les escucho y cuando viene mi pie me caigo, me muero. Es decir, simplemente respiro. Es una cosa así es más física, es una cuestión física del actor, ¿no? Que ahora le toca a mi compañero que lo haga y me dejo llevar. Porque además, en realidad, es como que no estamos. Por lo tanto, no podemos aportar nada. No hay nada que aportar, simplemente estar. Sí, pero es muy interesante eso, Mariano, porque no estáis, pero estáis mucho. O sea, claro. Dramáticamente estáis muchísimo, ¿no? Y eso se percibe desde el patio de butacas, ¿no? Por eso para mí ese momento fue especialmente interesante, insisto, uniéndolo
con todos los elementos de la puesta en escena, ¿no? O sea, ver cómo Laila ha ido desgranando su visión sobre lo que está montando, ¿no? Y de pronto te lo plasma en ese cuadro plástico de no estar, pero sí estar, ¿no? A eso me refería yo. O sea que, pues claro, pues por aquí tenemos a Manu también, porque Marcos creo que no, Marcos no sé si está Marcos no. Están Manu y Jorge, bueno, igual luego lo pueden contar. Que hablen ahora, que hablen. Igual lo puede contar y tal, pero ya te digo, yo esa sensación, ¿no? Dejarme llevar por lo que... tal, sin aportar nada a la escena, simplemente la presencia, que es lo que Laila nos marcó. Es decir, no estáis, pero si os ve. Claro. No estáis, pero si estáis, con cuidado. No. Claro. No. Hay una tensión interna, naturalmente, hay una energía, claro. Y para ti, Elizabeth, el sentirte observada doblemente, ¿no? Por los habitantes de la escena y por los habitantes del patio de butacas, ¿hace que la interpretación cambie, hace que el sentimiento cambie? Bueno, da un poco de vértigo, pero del bueno. y sí que notas que están ahí y que es una vivencia. Ellos... Bueno, pero también lo siento como un regalo y además es un regalo estar con Jorge.